Vamos a estudiar el tercer libro de la Biblia. ¿Cuál es el tercer libro de la Biblia? Levítico. Vamos a estudiar el libro de Levítico. Estoy muy contento y muy emocionado porque yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Les digo desde ahora, prepárense para que hagan apuntes, para que ustedes, si les gusta también marcar la Biblia, pues lo pueden hacer para algunos puntos importantes acerca de nuestra enseñanza. En esta ocasión vamos a hacer una introducción de este libro. Y el libro de Levítico, junto con los otros 4 libros que comúnmente se le llama el Pentateuco. La palabra penta significa 5. Y son Génesis, Éxodo, Levítico, ¿cuál otro? Números y Deuteronomio. Sí se lo saben. Gracias a Dios. Le vamos a dar un regalo al que los dijo. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés aproximadamente en el año 1445 antes de Cristo. En ¿cómo se llamaba el monte? Se me fue el nombre. Donde se los dio, ¿se recuerdan ustedes? El monte Sinaí. Wow, qué buenos maestros, qué buenos alumnos. Saben mucho. Fue ahí precisamente donde Dios le entregó a Moisés la revelación del Pentateuco. La palabra Levítico, esto es muy importante, apúntenlo para que aprendan esto, es muy importante. Es una palabra griega y no es una palabra hebrea. La Biblia, se tradujo al griego y a esta versión que se tradujo al griego se le llamó la Septuaginta. Y cuando se tradujo la palabra Levítico del hebreo al griego le pusieron Levítico y significa relacionado con cuestión o con cuestiones de los levitas. Es decir, este libro se dirige a asuntos de las responsabilidades de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? El sacerdocio que administraba en el tabernáculo. Así que Levítico, asunto de los levitas. Y esta es la palabra como nosotros la conocemos en el castellano, Levítico, porque viene precisamente y está relacionada con los levitas. Estos eran un grupo de personas, una tribu que fue asignada para servir en el tabernáculo. Y la palabra hebrea es la palabra, esto es importante, vayikra. La palabra hebrea para Levítico es la palabra vayikra. B de Víctor, A, Y y latina K-R-A, vayikra, y significa Él llamó. Y por eso vamos a tratar por todos los medios de tener estos, ¿cómo pudiéramos decir? Datos que son importantes para poder comprender mucho mejor. Vamos a aprender áreas que son principales como el carácter histórico de este libro, también el carácter doctrinal y el carácter cristológico. Vamos a aprender estas 3 áreas que son importantísimas para poder tener un cuadro completo de lo que esto significa. En esta ocasión vamos a hacer una introducción general de este libro y en lo histórico
vamos a encontrar y vamos a aprender que aquí Dios nos enseña a todo el mundo la manera en cómo nosotros debemos de acercarnos a Él. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos nosotros tener realmente una adoración profunda al Dios al que servimos? Por eso el cristiano es un adorador. Y cuando nosotros aprendemos a acercarnos a Él, es cuando nosotros realmente nos convertimos en unos verdaderos adoradores. El cristiano es un verdadero adorador. Y la manera por qué digo que vamos a aprender la forma de acercarnos a Él, la razón es porque ignorábamos cómo acercarnos a nuestro Dios y Salvador. Y muchos no saben o por no saber o por no entender esto, es entonces ahí cuando se inventan las religiones. Sin embargo, en el libro de Levítico vemos nosotros precisamente el origen de la forma de acercarse acercarse a nuestro Dios o acercarse a Dios a través de una víctima o de un sacrificio. Y del derramamiento de sangre. Y de aquí es precisamente donde vemos esta atracción de esto que Dios estableció con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Vemos aquí la atracción satánica de querer falsificar lo que Dios estableció desde el principio, como lo son muchas razas del pasado que siempre quisieron y buscaron la forma de imitar lo que Dios les estaba enseñando a Israel cuando les dio la ley, como lo era el Dios del Sol en México, que le ofrecían los corazones, ¿no? A la víctima la acostaban y le arrancaban el corazón, y todavía cuando lo agarraban en sus manos, el corazón todavía estaba palpitando al dios Huitzilopochtli, que era el dios del sol en México. Los mayas, los aztecas, imagínense tantas civilizaciones que trataron de imitar falsamente lo que Dios estaba tratando de enseñarle a Israel. Aquí vemos que lo que Dios nos enseña y nos muestra para que nosotros no vayamos a pervertirlo a través de las religiones. Dios nos revela en este libro algo muy interesante que necesitamos aprender, que Él es santo, que Dios es santo. Perdón. La razón por la que vamos a aprender esto es porque esta es precisamente la naturaleza de nuestro Dios. La naturaleza de Dios es santo, es santidad. Mientras que nuestra naturaleza es totalmente adversa, es pecaminosa. Así es nuestra naturaleza. No podemos adornarle ni decir otras cosas. Así es nuestra naturaleza. Ahora, si quiero yo como un ser humano, como un hombre sobre la tierra, comenzar a caminar con Dios en santidad y a entender a Dios y a tener una relación con Él, yo necesito la naturaleza divina para poder lograrlo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y darnos cuenta que la Biblia contiene estas riquezas tan maravillosas y tan excelentes que vemos cómo Dios ha hecho todo lo posible para relacionarse con nosotros. Y cuando nosotros
nos damos cuenta que como seres humanos, para poder relacionarnos con un Dios que es santo, necesitamos una naturaleza como la de Dios, una naturaleza divina. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, vemos que la Biblia nos revela que para que nosotros podamos lograr esto, tenemos nosotros todas la enseñanza de la Biblia para poder entender que desde que nosotros nos convertimos a Cristo, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:4, que desde ese momento nosotros comenzamos a ser participantes de esa naturaleza divina. Así es que esto significa entonces que para poder nosotros poder relacionarnos con el Dios al que servimos, es de vital importancia adquirir esta naturaleza de la que nos habla aquí el apóstol Pedro. Y aquí habla de una participación de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por naturaleza. Es decir, la naturaleza humana es adversa a la naturaleza divina. Pero, sin embargo, encontramos nosotros en la Biblia que todo aquel que se allega a Dios y le sirve con todo su corazón, lo recibe como su Dios y Salvador. Desde ese momento, cuando comenzamos a creer en el Evangelio, comenzamos, como dice Efesios 1:13, a adquirir esa naturaleza divina. Y desde ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y es ahí precisamente donde comienza una relación espiritual excelente, profunda, divina con el Dios al que comenzamos a servir. Esto es algo maravilloso y excelente que necesitamos comprender para poder visualizar lo que realmente es un hijo de Dios. Muy bien. Cuando nosotros pensamos en esto, yo en mi mente digo, qué gran revelación. Qué excelente revelación entender que Dios nos hace participantes de su naturaleza cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Recibimos la naturaleza de nuestro Dios y Salvador. ¿Y cuál es su naturaleza? Ya dijimos, la santidad. Por eso ahora Dios nos manda en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Aquí ya vemos lo que Dios nos manda. Nos dice, sino como aquel que es llamado a ser santo, es decir, es un llamado de Dios, también vosotros sed santos en toda vuestra conversación. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santos. Siendo nosotros renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué gran revelación de parte de nuestro Dios. Dios no le puede pedir a alguien que no tiene su naturaleza que sea santo, porque se revuelca y lo rechaza. No lo acepta. Más bien se justifica. No puede, es imposible porque no tiene la naturaleza divina. No está siendo participante de la naturaleza de Dios.
Y creo que es imposible pedirle algo que no tiene. No se le puede pedir a quien no tiene esta naturaleza que sea santo. Dios solamente se lo puede pedir a alguien que sea santo. Solamente a alguien que sea regenerado. Solamente a alguien que haya sido rociado con la sangre del Cordero sacrificado, y solamente a aquellos que han nacido de nuevo. Y es precisamente aquí donde descubrimos por qué la Biblia en Hebreos capítulo 9 versículos 21 y 22 encontramos que todo, absolutamente todo, era de acuerdo a la ley, purificado absolutamente todo con sangre. Todo era purificado de esta manera. Y aquí es precisamente donde nosotros comenzamos a entender y a darnos cuenta que si no existía ese derramamiento de sangre, no había perdón, no había remisión de pecados. Sin este derramamiento no había remisión, no hay otra forma para el perdón de los pecados. Así que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, de acuerdo a lo que nos establece aquí el libro de Levítico, el ser humano no puede acercarse a Dios si no hay sangre de por medio entre Dios y el hombre. Por eso el libro de Levítico nos enseña que todos los sacrificios y las ofrendas estaban relacionadas para poder tener un acercamiento a Dios. Absolutamente todo. Dios tuvo que desde un principio establecer un plan para poder buscar la forma, la manera de relacionarse con el hombre, de acercarse al hombre, de que el hombre comenzara a tener una relación con él, profunda, real, orgánica, verdadera. Y Dios siempre utilizó este sistema desde el principio. Y cuando digo desde el principio, estamos hablando desde Adán y Eva. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué Dios demanda la sangre? Me recuerdo que el hermano algo habló el domingo de esto. ¿Por qué? Para poder nosotros acercarnos a Él, vamos a tratar de descubrirlo en esta tarde. Encontramos esta revelación que Adán y Eva recibieron desde el principio. Esto lo vemos precisamente en sus hijos, Caín y Abel. Uno ofreció el sacrificio correcto, el otro ofreció el sacrificio equivocado. Ya sabían cómo acercarse a Dios desde el principio. Así fueron ellos instruidos. Uno se acercó de la manera de Dios, el otro dijo, yo no creo que sea así. O no estoy de acuerdo, ¿no? Como siempre surge algo, ¿no? Pero no es lo que nosotros pensemos, no es si estás de acuerdo o no, es lo que la Biblia establece. Es lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia no es de interpretación particular, no es de interpretación privada. No le vamos a añadir lo que yo pienso, o lo que yo creo, o lo que no estoy de acuerdo. No, de ninguna manera. La Biblia es la verdad y nosotros tenemos que adaptarnos a la verdad. Abel, vemos que se acerca a Dios como Él lo había mandado, mientras que Caín lo hace como a él le da su gana.
Y aquí vemos por primera vez que nosotros cuando venimos a la Biblia y encontramos la revelación de Dios en nuestros corazones, entonces comenzamos inmediatamente a entender la mecánica y la forma en la que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. En el libro de Éxodo se nos muestra a un Dios en el monte Sinaí hablándole a Israel, hablándole al pueblo de Israel. En el libro de Levítico lo encontramos ya a Dios abajo en el monte. Levítico 1:1. Dice que Dios les habló ¿de dónde? Ahora, ya no en el Sinaí, ahora Dios estaba en el tabernáculo, ya no en el monte. Eso significa entonces que aquí estamos nosotros viendo una revelación progresiva de Dios. En el monte Dios le dijo a Moisés, tráemelos para acá, vengan para acá. Yo creo que así le ha de haber dicho, vengan para acá todos, acérquense al monte. Y en el capítulo 19, 16 de Éxodo encontramos que prácticamente todo lo que Dios estaba haciendo era todo nuevo para ellos. Dios estaba estableciendo algo nuevo. Desde el versículo 16 encontramos que al tercer día de que Dios los había convocado, Dios les había dicho que iba a manifestarse a ellos. Había expectativa. Y cuando comienza el monte a temblar, cuando comienzan a sentir el sonido de bocina, truenos, relámpagos, una nube espesa que oscureció absolutamente todo, y se estremeció el pueblo, dice la Biblia, y se llenaron de gran temor. Y así, en medio de este temblor, de este sonido de bocina, de esta oscuridad, comienza a decirles algo que comenzamos nosotros a aprender en la Biblia. Y todo para que aprendieran a temerle a Él. Comienza a decirles estas palabras, Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de los siervos de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de toda cosa arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y hasta las cuartas generaciones, y a los que me aborrecen. Y comenzó a hablarles de los mandamientos de los que ellos quería que los aprendieran, para que aprendieran y pudieran darse cuenta cuál es la manera y la actitud que nosotros debemos de tener cuando nos acercamos al Dios Todopoderoso que hace temblar la tierra. Dios tuvo que hacerlo en medio de un gran temor, de una gran manifestación, para que entendieran quién era Dios. Para que supieran cuál era al Dios al que ellos iban a servir. Y ellos dijeron inmediatamente, todo lo que tú digas, Señor, aquí estamos para servirte, a ti será, así será, así será. Esto sucedió cuando Moisés le revela al pueblo la ley y todos dijeron amén. Y cuando todo el pueblo comprendió esta gran verdad de que la ley que Dios les había dado, vemos
que allí estaba nuestro Dios revelando su santidad. Algo totalmente nuevo para ellos. Estaba revelándoles su naturaleza, su santidad. Bendito el nombre de Cristo. Y cuando esto comprendió el pueblo, vemos que inmediatamente dijeron que estaban dispuestos a lo que sea. Obedeceremos a los mandamientos de Dios, Moisés, pero que ya no nos hable como nos habló. Se espantaron. Pensaron que era algo distinto, algo diferente, que se les iba a parecer un viejito barbón que apenas podía caminar con un bordón, y se llevaron la sorpresa de que era el Dios que crió los cielos y la tierra, que se les manifestó y les demostró allí lo que es su santidad. Pero pasó el tiempo y se dieron cuenta que eran incapaces de cumplir sus mandamientos. Comenzaron a reaccionar y decir: ayer me trancé a mi amigo, ayer le di una patada a mi esposa, ayer me robé algo. Y comenzaron a darse cuenta de la incapacidad para poder cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, después de manifestar la ley en el libro de Éxodo, ahora, escuchen ustedes, en el libro de Levítico, Dios nos revela su gracia. Increíble. Y ahora Dios nuevamente le dice a Moisés: ve y diles que cuando pequen, que cuando se equivoquen, que cuando cometan pecado, cuando trancen, cuando roben, cuando engañen, diles que necesitan traer un animal de acuerdo a sus posibilidades. Y cuando vengan al tabernáculo traerán este animal al sacerdote, el sacerdote lo degollará y esa sangre va a entrar al Santísimo y va a vertir el sacerdote esta sangre en el propiciatorio, donde solamente podía entrar una vez al año el sacerdote, y cubría esta sangre los pecados del pueblo de Dios. Los cubría. ¿Por qué la sangre? Porque encontramos esta revelación en Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17:11 nos revela que la vida está en la sangre. Y claramente vemos que yo os la he dado para expiar vuestras personas o vuestras almas. La sangre era la que daba la capacidad de llevar el perdón a nuestras almas sobre el altar, porque con la sangre se expiará el alma o la persona, según la versión que tenga. No sé cómo diga en su versión. ¿Dice persona o alma? En la suya, alma. La versión 60, ¿verdad? ¿Por qué la sangre? Porque la sangre era la forma de expiar los pecados del alma.
Y nuestra vida se debe a que en esa sangre está la vida de nuestra alma. Por eso dice la Biblia que era todo purificado según la ley con sangre. Es increíble que hasta hace mucho tiempo, se descubrió la circulación de la sangre. Y que es bombardeada por el corazón desde los pies hasta las puntas de los dedos, la sangre. Es bombeada por el corazón. Y cuando nosotros comemos, entra todo a la sangre. Y la sangre lleva las vitaminas y los minerales de lo que nosotros comemos. Y los va depositando en las células para que todo el cuerpo, todo absolutamente funcione en mi cuerpo. Ya sea que lo que comas, ya sea lo que tú digieras, puede ser para bien o para mal. Si te gusta totopos con cueritos, yo creo que es más la contaminación que vas a comer, que vas a tener. O si te gusta el Red Bull o el Monster, más todavía. O la Coca. Qué rica la Coca, ¿verdad? Pero qué mala la Coca. Todo lo que funciona mal en mi cuerpo tiene que estar en la sangre. Si quieres saber de qué estás enfermo, con un examen de sangre inmediatamente determina cualquier infección. Ya sea si hay colesterol alto, si hay diabetes, si hay infecciones, todo absolutamente está en la sangre. Aquí es precisamente donde vamos a descubrir algunos secretos importantes de por qué la sangre. Y quiero decirles que esto es asombroso a la luz de la ciencia. Porque esto Dios lo había establecido desde siglos antes. De muchos siglos antes, Dios había establecido que la sangre contiene la vida. Ahora bien, cuando los judíos entendieron que para poder acercarse a Dios tenía que haber derramamiento de sangre, al mismo tiempo Dios les estaba dando otra lección al pueblo que le seguía. Y era la siguiente: que vendría el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo vendría a la tierra, tomaría forma de siervo, sería hecho semejante a los hombres, tomar una naturaleza humana, pero que no nacería de voluntad de varón. De acuerdo a Mateo capítulo 1, versículo 18, vemos que fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un nacimiento por obra del Espíritu Santo, donde no hubo una intervención humana. Esto era algo muy importante para que nosotros pudiéramos comprender, para que pudiéramos darnos cuenta que realmente todo lo que tiene que ver con el pecado está relacionado con la sangre. Absolutamente todo. Entonces, si fue por obra del Espíritu Santo, eso significa que su sangre no sería una sangre común, no sería una sangre como la nuestra, no sería una sangre humana, sino que sería una sangre divina. Y es ahí precisamente donde está la importancia de lo que vamos a aprender en esta noche, para que entendamos el valor de la sangre de Cristo Jesús y la capacidad y el poder que tiene. Un poder indescriptible.
Ahora bien, todo esto nos va a llevar a entender profundamente el plan de salvación, que es algo maravilloso, es algo excelente el plan de salvación. Es algo inexplicable, es algo que deberíamos de valorar, es algo que deberíamos de entender mejor todos los días para amar más a Cristo, para darle más agradecimiento, para darle más gracias, para estar cada día más agradecido, para entender el milagro más excelente que nos pasó el día que nos entregamos a Jesús, nuestra salvación. La salvación es el regalo más grande que nosotros hemos recibido aquí en esta tierra. No hay nada más grande y más excelente que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para el perdón de pecados y para salvar al mundo de la condenación, para librarnos del pecado y de la muerte, porque la vida está en la sangre. Por eso nos dio vida juntamente con Él. Por eso Cristo no podía nacer de voluntad de varón, ni tampoco aquellos que le sirven a Él. Es algo nuevo que Él vino a hacer. Es algo excelente, una obra, como dijo el profeta, maravillosa, que si se las quisiera explicar, no podría explicarse. Gloria a su nombre. Cristo no podía nacer de voluntad de varón, porque hubiera nacido con la sangre infectada, como nosotros. Igual. Y a partir precisamente de que entró el pecado, entró la contaminación. Y eso nos hace no mantener la juventud de nuestro cuerpo. Por eso vamos cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque las células tienen que envejecer. ¿Por qué? Porque nuestra sangre está contaminada. Por eso tenemos que envejecer. Por eso dice Romanos 5:12 claramente que así entró la muerte a todos los hombres. Por eso estábamos, dice la Biblia, que dice, muertos en delitos y pecados. Pero así como entró la muerte por un hombre, entró la contaminación y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue una contaminación masiva que pasó a todos los hombres. Y ahí es cuando entra la primera y la segunda ley de la termodinámica, donde todo se envejece. A partir de que entró el pecado, fueron hasta contaminada la tierra, los astros, las estrellas, todo fue contaminado por el pecado. Por eso Dios le dijo a Adán, de aquí en adelante la tierra te va a producir espinos y cardos. Quedó maldecida por causa del pecado del hombre. El salmista en el Salmo 51 dijo, en pecado me concibió mi madre. Esto es en la concepción. Es decir, esa contaminación se transmite generación tras generación en el momento de la concepción. Entonces, desde Adán hasta hoy, hemos nacido con una maldición llamada pecado. Y al ver esta maldición, generación tras generación, vemos entonces que esto hizo que Dios interviniera a nuestro favor.
Y nuestro Señor Jesucristo determinó que con su sangre no contaminada podía hacer algo por nosotros. Bendito sea su nombre. Esa intervención fue precisamente para librarnos de esa maldición del pecado. ¿Cómo era su sangre? Era limpia, era santa, era divina, era pura, era perfecta y sin contaminación. Sin contaminación. Porque la vida está en la sangre. Y Él, ¿qué hizo? Derramó su sangre. Derramó su vida, porque la vida está en la sangre. ¿Para qué lo hizo? Para salvarnos del pecado y de la muerte. Solamente la vida y la sangre podían quitar esa maldición. Oh, Dios mío, maravilloso, excelente. Mi Señor y Dios, qué maravilloso es esto. Señor, 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 yo te alabo y te doy gracias, Señor. Dios mío, mi alma te exalta. En primera de Pedro, capítulo 1, quiero que vayamos para allá, versículo 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vamos a ver lo que el apóstol Pedro escribió. Sabiendo que habéis sido rescatados, subrayen esta palabra, habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, la sangre preciosa, la sangre limpia, la sangre pura, la sangre sin contaminación, como un cordero sin mancha y sin contaminación. No pudo entrar la contaminación a Cristo. Su sangre no estaba contaminada por el pecado. Por eso dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha y sin contaminación, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Eso significa entonces que Él derramó su vida, derramó su sangre para rescatarnos de la vana conversación, del estilo de vida que antes vivíamos, de ese mundo de inmundicia donde nos encontrábamos, para traernos y darnos promesas, limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte, el perdón total de nuestros pecados, para que podamos servir al Dios excelente, vivo, maravilloso, que merece toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación a su nombre. Pero esto lo hace Dios, no el hombre. No el hombre. Tú no puedes perdonarte a ti mismo. Mentira del diablo. No puedes perdonarte a ti mismo, no puedes hacer algo por ti mismo. Si eso es algo muy natural, eso no necesitamos ni estudiarlo. Así somos, egoístas. Por eso tenemos que entender que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Para eso fue la expiación del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, para perdonarnos Él. Porque si nosotros, dice 1 Corintios
15:31, si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, pues no seríamos juzgados. Va a decir, oh no, pobrecito de yo soy inocente, yo esto y lo otro. No es así. Necesitamos entender que Cristo es el Salvador, el que nos perdonó, el que nos redimió, el que nos levantó, el que nos sacó de la muerte, nos sacó de las tinieblas. Todo lo hizo Él por nosotros para que podamos servirle con todo nuestro corazón. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde, porque Él se la merece, Cristo nuestro Dios. Hebreos 7:26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oh mi Dios, tú solo eres santo. Tú solo eres santo. No hay nadie como tú, Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque era limpio, era sin mancha, era sin contaminación. No estaba contaminado, no nació de carne de pecado. Fue obra del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz del Calvario, todos estos mediadores que Dios había establecido, sacerdotes por generaciones de los levitas, dejaron de funcionar. Dejaron de ejercer esos ministerios. Por eso en esta noche, ábrenos nuestras mentes, Señor. Y desde Cristo hasta hoy, no tenemos más que un solo mediador. Porque hay un Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente en Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En Él está nuestra salvación. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas absolutamente nuevas. Dios hizo algo completamente nuevo en nosotros. Y no importa lo que tú seas o a qué religión pertenezcas, bautista, luterano, católico, si perteneces a este ministerio, no importa, el sistema no importa. Lo que importa es lo que estás haciendo con tu vida. Si realmente amas a Cristo, si realmente estás agradecido por la salvación que Él te dio, si realmente estás dispuesto a darle siempre la gloria, la honra, la obediencia, todo lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que lo hagamos para su gloria y para su honra, porque Él es el único Dios y Salvador al que nosotros servimos. El problema humano es el pecado. Y esa es precisamente la razón por la que Cristo murió, para que con su sangre preciosa, limpia, sin mancha, sin contaminación, pudiera limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesucristo, por tu sangre preciosa. Pónganse de pie en esta tarde. Démosle gracias a Cristo por su sangre preciosa. Gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho